Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar acerca de un tema que realmente es doloroso porque se trata de los altos índices de deserción escolar y abandono educativo. De hecho, las estadísticas demuestran una realidad preocupante, es esta deserción escolar que va en aumento. Las cifras que maneja el Ministerio de Educación demuestran que en el país cada vez más niños y jóvenes dejan las aulas. A pocos días del arranque de un nuevo año escolar en la costa y Galápagos, se espera un cambio en esa tendencia que es alarmante porque según las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Educación, durante el año lectivo 2023-2024, cerca de 64.024 estudiantes en 8 provincias de la costa y Galápagos no se matricularon en comparación al ciclo académico 2022-2023. Esta información levantada revela que hace 2 años se matricularon un total de 2.503.532 estudiantes en 9.407 escuelas y colegios. En cambio, hasta el último informe de febrero pasado de este año, se registraron 2.439.500 estudiantes. Hay más cifras que preocupan. En el régimen Sierra y Amazonía tampoco se matricularon 38.238 estudiantes durante el inicio del año escolar 2023-2024. En este último ciclo solo se matricularon 1.780.368 alumnos. En esa estadística más baja de los últimos 6 periodos académicos, según los números del propio ministerio. Cifras preocupantes que vamos a conversar con Berenice Cordero, ex ministra de Bienestar Social. Gracias, Berenice, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, cifras que deberían alarmarnos de una situación preocupante, que nuestros niños, que nuestros jóvenes dejen de estudiar. Bienvenida, Berenice, gracias. Y bueno, ¿qué podemos analizar, entender sobre esta situación de abandono escolar? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Muchas gracias nuevamente. Hay varias causas, ¿no? Hay que analizar algunas de estas causas. Uno es, claro está, la disminución, por ejemplo, de la matrícula, ¿no? Hay un cambio muy importante. El último pico que tuvimos fue de cerca de 4.722.000 estudiantes, eso es en el año 2014. Pero ya en el año 2021-22 hay un descenso importante a 4.309.000. Esto significa que no se matricularon 300.000 estudiantes a nivel nacional, que usted está reflejando las cifras en la matrícula de este periodo, año lectivo 2023-2024, y en el régimen costa y también en la Amazonía. Eh, pero concomitantemente hubo un 20% de disminución de establecimientos educativos. Eso es una cosa notoria, ¿no? El país pasó de 23.000 establecimientos educativos que tenían instituciones educativas, ¿no? En el 2014 pasó a una disminución de cerca de 16.000 establecimientos educativos actualmente. Pues bastante, ¿no? Y el país no ha conseguido definitivamente reabrir, ¿no? La oferta educativa, porque en realidad esto no se puede explicar solamente por el descenso de los cambios demográficos que el censo sugiere. También, digamos, está relacionado, de hecho, probablemente con el cierre de estas pequeñas escuelas, con el problema de las secuelas que dejó el COVID. Ya se anunciaba que cerca de 200.000 niños durante el 2020-21 habían dejado de estudiar, básicamente por las barreras de conectividad. Solo la mitad tenía acceso a un laptop, entonces eso es otro, ¿no? Pero sigue manteniéndose el tema de la barrera económica. En el año 2014, cerca del 19% no enviaba los niños a la escuela. Cuando la INEC les preguntó eh, por qué razón no envían los niños a la escuela, las familias responden por barreras o dificultades económicas. Eso en el 2014 representaba el 19%. Ahora ciertamente ha reducido al 7%. Sin embargo, sabemos que las condiciones actuales, digamos, de la canasta básica, hay cerca de 6 de cada 10 familias
que no pueden cubrir el costo de la canasta básica. Y de hecho, el problema del abandono o expulsión, ¿no?, del sistema educativo también radica en que, por ejemplo, en el área rural es mucho más grave, pero la concentración urbana es también importante, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, o sea, en realidad solo el 48% de las escuelas tiene para el año 2023, por ejemplo, república. También está la crisis fiscal en general, que ha hecho que no siempre se cumplan las metas de mejorar los establecimientos educativos, de dotar del personal suficiente o de tener formas innovadoras de atraer o captar a los estudiantes, ¿no? Entonces, porque todas estas formas de inclusión educativa, por ejemplo, la educación multicultural, el ciclo básico o el bachillerato acelerado para personas mayores de 15 años, la alfabetización, todas esas son formas de inclusión educativa que se diseñan y se ponen en operación desde las escuelas. El hecho de que no haya ahora escuela pluridocente de varios grados que fue tan venida menos, digamos, en una crítica muy severa en gobiernos anteriores. Entonces, resulta que sí que muchas de estas prácticas se han puesto en funcionamiento, pero probablemente actualmente estén, digamos, estén enfrentando también capacidad de respuesta inmediata porque seguramente no hay los recursos o estamos enfrentando otras situaciones que se vuelven más prioritarias como el tema de la seguridad de los establecimientos educativos. Entonces, estas barreras están ahí, ¿no? Las exclusiones son en la educación básica, en el bachillerato, que solo estamos entre 7 y 8 de cada 10 están estudiando el bachillerato. Y de hecho, le quiero decir que en la educación inicial la exclusión es mayor. La oferta no supera el 30 o 40%. Es decir, que los niños de 3 a 5 años, la educación inicial es obligatoria en el sistema educativo. Eh, Perdón. Entonces, ahí, por ejemplo, usted tiene una brecha enorme de inclusión educativa porque simplemente no hay suficiente oferta. La oferta está, el problema de la inclusión educativa o de la expulsión o cuáles son los niños que dejan la escuela son básicamente en el bachillerato. Hay casos en educación básica, pero está concentrado en el bachillerato y también está concentrado en esta educación inicial que el país no logra estabilizar todavía como un componente, digamos, importante de la Claro. educación en el país. Es una situación que realmente debería encender las alarmas, ¿no?, de las autoridades para que puedan tomar medidas respecto a este alto índice de abandono, de deserción escolar. Y Berenice, usted con su experiencia, ¿qué nos dice la experiencia respecto a esos niños, de esos jóvenes que dejaron de estudiar? ¿En algún momento vuelven a retomar o la experiencia es que un alto porcentaje simplemente ya no vuelve a estudiar? Bueno, muchos efectivamente abandonan, ¿no? El país lo que tendría que hacer es lo que se ha hecho ya, porque este tema de la expulsión, digamos, también tiene que ver con unos factores, digamos, de riesgo, ¿no? De riesgo de expulsión educativa. Uno, por ejemplo, es la violencia. Es decir, todos sabemos que la no asistencia al sistema educativo, incluso para las ofertas novedosas de inclusión, no necesariamente para hacer aula como tradicionalmente entendemos, eh, digamos, todos sabemos que la violencia es un factor, la ausencia, digamos, de vínculo con el sistema educativo es un predictor de la violencia. Es decir, solamente un dato le quiero decir, más del 55% de las personas privadas de libertad en el país no terminaron la educación primaria, ¿no? Entonces, es un factor predictor de la violencia y es un factor también predictor de conductas que luego, pues, en muchos casos pueden ser conductas criminales. Entonces, por ejemplo, esto ligado ya a estos dos factores como una penetración tan fuerte del crimen organizado, de hecho, y esto que ya sabemos, aunque no tenemos investigaciones y ciertas todavía, de cuántos niños y adolescentes, tanto hombres como mujeres, han sido ya captados por estas organizaciones y estas bandas criminales porque el tejido social se ha deteriorado, porque las familias también están vacunadas, porque hay territorios, especialmente en la costa del país, pero también en la Amazonía,
que están fuertemente controlados por estos, digamos, estas bandas, o ya no, no bandas, en realidad estructuras criminales que han permeado los territorios. Además de eso, es muy claro que hay una inclusión de los niños en el mercado laboral, claro, en unas condiciones de desventaja muy graves, y de las niñas a partir de los 14 años se verifica en la estadística del Ministerio de Educación, eh, que se dedican al cuidado de los hermanos más pequeños y a las tareas del hogar. Si los padres tienen que trabajar de 8 a 20 horas, a 22 horas, entonces de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿qué sucede? El encargo del cuidado se va trasladando ya a las hijas sobre todo en edad escolar cuando son adolescentes. Entonces, por un lado, está el tema este del riesgo de la que presenta la situación y las condiciones de crimen organizado, la inseguridad. Segundo, la falta de ingresos de la familia le representa, cuando influye o cuando uno de los hijos influye en el mercado laboral, alrededor de $19 semanales. Entonces, esto hace también que las familias recurran a esto y en el caso de las niñas al cuidado, ¿no? Eh, Hay otros elementos que se podrían analizar en el caso de las familias venezolanas, por ejemplo, que están aquí en mi país, que no hay la suficiente empatía, no hay todos los mecanismos legales, etcétera, pero eh, digamos, muchos niños y adolescentes se pierden, por eso se pierden Ujú. del sistema. Y por eso es que el país tiene que mantener un registro nominal de la trayectoria educativa de cada niño que nace en este país. Queremos saber qué pasa con la trayectoria educativa y eso todavía no tenemos. Necesitamos también hacer búsqueda activa, es decir, que a todos nos parezca, como usted mencionaba, casi escandaloso saber que hay niños que ya no se están matriculando en Así el es. sistema educativo. Entonces, eso significa que hagamos búsqueda activa, pero no como un proceso burocrático, no, no, sino más bien como una acción de movilización, de preocupación ciudadana, en donde actúen también los gobiernos autónomos descentralizados, la iglesia, todas las organizaciones sociales, los GAT parroquiales. Es decir, todos sabemos cuando un niño no está estudiando, porque o está en la calle, está en el barrio sentado, está ahí vinculado a las actividades de microtráfico, especialmente en las zonas urbanas, o están trabajando. Si yo cuando veo a un adolescente en la calle a horas que no corresponden, le pregunto, ¿qué estás haciendo a esta hora? ¿No es cierto? ¿Por qué no estás estudiando? Entonces, lo que sucede es justamente eso, que nos hemos vuelto bastante tolerantes los últimos tiempos, en especial con el hecho de ver a un niño que está en horas que no son apropiadas, en espacios que no corresponden, y entonces se desvinculan y esto va sistemáticamente afectando, de hecho, la inclusión educativa, ¿no? Va afectando y luego ya se transforma en abandono, pues, y luego de eso analfabetismo funcional, y etcétera. Bueno, terribles las consecuencias de esto y quisiera a esta hora, Berenice, hablar un poquito de las consecuencias, profundizar un poco de lo que, qué pasa con esos jóvenes que desertan de la escuela, del colegio, no vuelven a estudiar, qué les espera en su futuro y también las autoridades, qué deberían hacer de manera emergente para evitar que esta realidad se dé, porque a la final los estamos jugando el futuro de esos jóvenes, el futuro del país. Bueno, yo creo que tiene que haber aunque la declaratoria del Ministerio de Educación, ellos señalan que su política educativa principal es justamente asegurar la inclusión educativa de todos, ¿no? Esa es la idea, y que para eso tienen que tener en cuenta el contexto y también la situación individual de cada estudiante, es decir, no solamente el contexto social, familiar, sino la situación individual. Entonces, deben declarar, digamos, yo creo que se debe declarar, especialmente ciertos territorios donde esto se concentra, tienen que declararlas como unas zonas prioritarias y realmente hacer acuerdos locales. Pero yo creo que hay mucha desconfianza entre los actores sociales, entre los actores políticos, hay mucha polarización en todos los sentidos. Esto ni siquiera es motivo de diálogo en la agenda de los políticos ecuatorianos, es decir, es algo como que no existiera cuando estamos viendo que resulta ser un hecho prioritario para la vida, el proyecto de vida futuro, para la propia seguridad, para la propia productividad, etcétera. Es decir, tiene que ver con muchos factores y que incide en la vida de los chicos y sus comunidades y sus familias. Entonces yo
creo que esto se tiene que territorializar. Tenemos que saber, la información tiene que ser transparente. El nivel local tiene que manejar la información de lo que pasa en su territorio. Y creo que tiene que haber una movilización, una estructura de gestión, de búsqueda activa de cada uno de estos niños. ¿Y por qué dejaron el establecimiento educativo? Y de hecho, la ministra de Educación, la ministra Crespo, tendrá que contar al país qué es lo que está haciendo, porque aquí lo que nos ha contado ya son estas 37 instituciones educativas que van a estar bajo este régimen especial de seguridad, que incluye el ingreso de la policía a las aulas en general, a las escuelas, ¿no? Lo cual es un hecho que también nos tiene que llamar la atención. Eh, digamos, pero aparte de eso, tiene que comenzarnos a contar qué es lo que vamos a hacer para incluir a estos niños, tanto en las nuevas modalidades de inclusión educativa que tienen, como, digamos, cómo es que vamos a buscar a estos niños. Porque eso ya se hizo en el gobierno de Lazo, ya se había hecho antes, desde el 90. Hay muchas experiencias documentadas. Entonces, a mí me parece que la ministra Crespo tiene que, porque de hecho ya mismo viene la matrícula de Sierra y ahí vamos a tener nuevamente números y al fin vamos a llegar eventualmente a esos 250.000, 300.000 niños. Eso va a ser una cifra muy impactante para el país. Entonces creo que ya debería prevenir justamente lo que va a pasar en la matrícula de la sierra y comenzar a analizar o a tomar medidas de cómo va a buscar a esos niños que ya no se integraron en el ciclo anterior, en el año lectivo anterior, especialmente en la sierra, y comenzar a buscar a esos niños para incluirles en el sistema educativo, porque justamente esta es el caldo de cultivo para que luego esta población sean esos niños que no estudian ni trabajan, que no hacen nada, estos ninis que se les llama, estos niños que están luego ligados al mercado laboral a muy tempranas edades, incluso muy pequeñitos, menores de 10 años, y luego va a suceder también que este es el caldo de cultivo para comportamientos que luego pues afectan a las comunidades y afectan también a los índices de inseguridad que tiene el país. Bueno, importante hablar de estos temas que preocupan y encender las alarmas de lo que es estos altos índices de deserción escolar. Yo quiero agradecer a Berenice Cordero, ella fue ministra de Bienestar Social. Gracias, Berenice, por estar con nosotros y ayudarnos a entender, analizar y profundizar esta problemática.